Supongo que Solo Leveling realmente sabe lo que los fans quieren. Lo que pudo haber sido una escena emocional destacando lo que estaba en juego y la fe decadente que Corea tiene en sus cazadores fue en cambio una escena original del anime llena de Sakuga de Cha peleando contra la reina de las hormigas. Ambas habrían sido bastante geniales, pero tú y yo sabemos que una atrae mucho más que la otra. Siendo ese el caso, permíteme construir esa tensión y establecer el tono para ti, ya que muchas de las pequeñas escenas que hacen exactamente eso fueron desafortunadamente omitidas. También repasaremos cómo realmente fue el raid, ya que hay un poco más que decir tanto del lado coreano como del japonés. Así que como hacemos cada semana, aquí está todo lo que no viste de Solo Leveling para que tengas la experiencia más completa. Episodio 11, temporada 2, Eres el rey de los humanos, cubriendo los capítulos 96 al 100 del manga y los capítulos 115 al 118 de la novela web. Empecemos desde el día del inicio del raid, donde numerosos barcos de guerra serían desplegados todos desde las costas de China, Taiwán, Japón y Corea. A pesar de que la mitad de estos países no estaban involucrados, parece que otros se estaban preparando para lo peor. Corea, naturalmente, también tenía varias contingencias en marcha, parte de las cuales que eran el gran número de cazadores que tenía estacionados al sur. Estaban listos para que cualquier hormiga que pudiera haber huido al continente, porque incluso en el caso de una misión exitosa había una buena probabilidad de que al menos unas pocas hormigas encontraran su camino. Entonces, con la cantidad de cazadores que se requerían para eliminar a una sola hormiga, enviar múltiples escuadrones de ataque al sur ciertamente no era excesivamente precavido en lo absoluto. Varios otros escuadrones de ataque estaban estacionados para defender el territorio nacional, cada uno compuesto por un líder de rango B y 3 rangos C, y más de 10 rangos D y E. Eran grupos formados tanto por cazadores activos como retirados, incluso había algunos que habían despertado pero eligieron no convertirse en cazadores. En total era una fuerza de 5.000 personas, así que de los 50.000 despertados que actualmente residen en Corea, eso significaba que una décima parte de ellos se presentó para defender su país. Muchos de estos voluntarios son personas como el camarógrafo, que es un buen ejemplo de alguien que despertó pero decidió no convertirse en cazador. Hay gente que vive una vida normal porque las raids simplemente no son para ellos. Para el equipo principal que volaba hacia la isla de Jeju, el maestro del gremio Ma fue elegido como su líder. Estaba increíblemente honrado de pelear junto a las personas con las que estaba, porque sabía que nunca podría hacer un raid con cazadores tan capaces otra vez. Fue en el helicóptero que Cha le preguntó a Baek si sabía por qué Sung declinó. Una pregunta a la que obviamente respondió que no. Cuando Baek le respondió por qué quería saberlo, una rara y nerviosa Cha respondió que no tenía ninguna razón en particular. Poco después fue cuando el raid comenzó, lo que llevó a un pequeño número de hormigas a atacar el helicóptero. Como no todas las hormigas eran capaces de volar, solo 7 salieron a enfrentarlas. El problema es que el fuego de Choi no fue lo suficientemente fuerte para matarla. Sí, podía quemarles las alas, pero el hecho de que no pudiera eliminarlas de un solo golpe era un poco preocupante. Le mostró que si realmente quería incinerarlas, se necesitaba mucho más poder de fuego. Las hormigas evolucionadas ya no eran tan fáciles de matar como lo fueron en el último rey. Entonces, cuando Choi saltó primero a los túneles de las hormigas, eliminando a todos los enemigos cercanos con una explosión masiva al aterrizar. Como si lanzarse desde el cielo con las manos en los bolsillos no fuera suficiente, ahora la línea icónica de Choi después definitivamente lo fue. Así que si no tenías aprecio por Choi antes, estas dos viñetas juntas deberían de cambiar eso. Para los equipos japoneses que habían estado peleando por unos 10 minutos, era hora de iniciar la siguiente fase de su plan, la retirada intencional, que enviaría a todas las hormigas de vuelta a sus túneles. Sin embargo, cuando Goto estaba a punto de dar la orden, la falta de comunicación del equipo C lo detuvo. Había una posibilidad de que fuera simplemente un fallo de equipo, pero considerando la cantidad de revisiones hechas previamente era muy poco probable que eso estuviera pasando. Así que como la orden de retirada también necesitaba ser transmitida a ellos, Goto decidió ir hacia ellos él mismo. Si no lo hacía, proceder con el plan probablemente haría que el equipo C sufriera el mismo destino que los cazadores coreanos. Era un precio que Goto sabía que no podía permitirse, ya que considerando las operaciones de subyugación que vendrían después, el equipo C era demasiado importante, especialmente porque aparte de Goto, ellos estaban compuestos por los más fuertes de Japón. Esto se debía a que el equipo C estaba posicionado más cerca del túnel de las hormigas, así que tenía sentido asegurarse de que fueran los más preparados. Dicho esto, perderlos por un error de comunicación, bueno, ese era un costo que dañaría gravemente a Japón. Por suerte, Goto y el equipo C habían aterrizado relativamente cerca, así que con su velocidad actual calculó que podría llegar a ellos en unos 10 minutos. Volviendo al equipo coreano, por el momento estaban relativamente seguros con la prisión de llamas de Choi, actuando como un escudo, evitando que las hormigas volvieran a entrar. Con un cazador de rango B más abajo, eso significaba que podían adentrarse más profundamente sin preocuparse de ser atacados por la retaguardia. Era una buena aplicación de un movimiento típicamente usado para atrapar enemigos. Dentro de los túneles estaba increíblemente oscuro, creando una experiencia de mazmorra que era fundamentalmente diferente.
Verás, mientras que normalmente el interior de las puertas estaba iluminado por piedras de iluminación, aquí no había luz, lo que hacía difícil ver cualquier cosa. Todo lo que tenían era la magia de Choi y la linterna del camarógrafo. Así que además de enfrentarse a enemigos que habían evolucionado para ver en la oscuridad, ellos mismos apenas podían ver algo. Era una capa adicional de dificultad que hacía las cosas más complicadas. Ahora, con Choi sin otra opción más que liderar al grupo, era el trabajo de Ma como líder y tanque estar justo a su lado. Sin embargo, su comportamiento extrovertido habitual no se veía por ningún lado, ya que toda su concentración estaba puesta en observar su entorno. Lo mismo podía decirse de Baek, quien desde que entró en los túneles no había dicho ni una sola palabra. Ahora estaba usando sus ojos de bestia para detectar incluso los más mínimos cambios de energía mágica. El único cazador que permanecía igual que siempre era Cha, con su actitud típica calmada compostura. Una vez que llegaron a la cámara de los huevos, que las hormigas con las que lucharon ahí eran simplemente guardias de la guardería. Eran versiones menos evolucionadas de las hormigas que ahora eran las guardias de la reina. Esto nos trae de vuelta al lado japonés donde Goto llegaría al lugar de la masacre del equipo C. La novela no descubrió cómo ocurrió dicha masacre, pero cuando se compara con el manga, el anime fue una ejecución perfecta de sus, ejecuciones. Ahora te estarás preguntando cómo fue que Kenzo se lesionó antes de esto, pero fue simplemente porque las hormigas estaban más organizadas de lo que él pensaba. Al atacar con tácticas militares y volar en una formación de batalla, la inteligencia que mostraron estaba muy por encima de lo que esperaba. Era otro ejemplo que resaltaba la loca evolución de las hormigas. En la novela, el equipo C en realidad tenía 5 cazadores de rango S, ya que la fuerza del ataque total consistía en 20 cazadores de rango S de Japón. Dicho esto, el hecho de que los 5 fueran asesinados de todos modos hacía que sus ejecuciones fueran aún más preocupantes. Cuerpos no indicaban ningún tipo de batalla tampoco, así que mientras que los compañeros de Goto asumieron que fue una pelea con múltiples hormigas, Goto supo de inmediato que solo fue una. La falta de cadáveres de hormigas hacía eso una conclusión clara. Las cabezas devoradas indicaban la misma causa de muerte, así que al combinar eso con el hecho de que esto fue obra de un solo monstruo, la conclusión a la que llegó Goto fue que esto tuvo que haber sido hecho por el jefe del raid. Entonces llamó a la sede y preguntó por la ubicación de la reina, queriendo confirmar si su sospecha era cierta o no. Verás, con Japón siendo uno de los 3 países que poseen un satélite equipado con tecnologías de detección de energía mágica, era muy fácil reconocer dónde estaba exactamente la reina cuando quisiera. Fue entonces cuando la sede reveló que la reina todavía estaba en los túneles que Goto entró en pánico y ordenó a todos los cazadores japoneses a salir de la isla de inmediato. La razón era que la aniquilación de 5 de sus mejores cazadores por un enemigo desconocido estaba muy por encima de todas sus expectativas. Sí, habían planeado todo tipo de posibilidades y variables, pero lo que sea que esto fuera estaba fuera del alcance de todo esto. Fue entonces cuando Goto recordó algo extraño que le reportaron hace 4 meses, sobre la reina de las hormigas y un cambio en sus niveles de poder. Como les estaban monitoreando 24/7, Japón pudo ver claramente cuándo cambiaran sus niveles de energía. Dicho esto, cuando se detectó una caída masiva en sus emisiones hace casi 4 meses, los mejores investigadores de Japón consideraron que esto era el fin de la vida de la reina, con su energía mágica detectada siendo menos de la mitad de lo habitual. Esta fue la única conclusión lógica a la que pudieron llegar. Sin embargo, solo tomó un mes para que los niveles de energía de la reina volvieran a la normalidad, así que los investigadores quedaron desconcertados al respecto de qué era esto. Goto no pudo evitar pensar a que tal vez esto estaba relacionado con eso, así que mientras él se preguntaba más sobre quién era este misterioso enemigo, el equipo coreano estaría lidiando con los restos de los guardias que habían antes de la sala. Min había dado buff personalizados a cada uno de los miembros del equipo, lo que daba una mejor idea de cuál era el rol de cada miembro. La mayoría tenía sentido dadas las habilidades conocidas de cada uno, pero algunos de ustedes se sorprenderían al verse que Cha tenía un buff más de tipo bruiser o matón, considerando que ella era el tanque principal de su propio gremio. Tenía sentido darle un aumento tanto en el ataque como en la defensa. Es un rol que veremos entrar más en juego en la sala del jefe para cualquier hormiga que lograra pasarse la línea frontal. Por ahora, Mil era más que capaz de manejarlas él mismo. Sí, ser un sanador significó que sus habilidades de combate no eran las mejores, pero comparada con otros cazadores aún estaban al nivel de rango A. Era más que suficiente para poder lidiar con al menos 1 o 2 hormigas. 5 minutos fue todo lo que tomó para manejar la segunda ola de enemigos antes de la sala del jefe, principalmente porque el buff de Cha la hizo mucho más eficiente. Donde antes ella mataba la misma cantidad de hormigas que a todos los demás, ahora estaba eliminando el doble o el triple de lo que Baek lograba. Esto le dio al equipo mucho más tiempo para trabajar y que llegar aquí tomó unos 15 minutos desde el aterrizaje. Eso dejó unos 30 minutos para matar al jefe y luego evacuar. Necesitaba dejar tiempo extra para regresar al punto desde que lo entregaron. Una vez que el equipo se acercó a la sala del jefe, que Baek sintió solo a 8 guardias de la reina ahí.
No había todo un ejército como lo vimos en el anime, sino que estos eran 9 objetivos solitarios, haciendo la batalla mucho más íntima. Parte de la razón por la que es importante notar es porque se ideó una estrategia específica para lidiar con ellos. Verás, con cada guardia siendo tan fuerte como un rango S, Mano podía simplemente tanquearlos a todos. Si iban a enfrentarse a esas hormigas correctamente, se necesitaban un tanque secundario para traer el agro de los guardias de la reina. Dado que Cha era la tanque principal de en su propio gremio, tenía sentido establecerla como la tanque secundaria. Ella sería la guardia primaria mientras que Ma mantenía copada a la reina. Esto la llevó a usar una habilidad llamada Tremor de Provocación, que como una provocación de área que atrajo el agro de todos los guardias y de la reina. Ma entonces usó su propio grito de batalla de provocación, que a diferencia de la habilidad de Cha, que era un taunt de un objetivo único, atrayendo la atención de solo la reina. Y con los guardias y la reina ahora separadas, todo lo que Ma tenía que hacer era resistir. Simplemente se mantuvo firme y rezó para que sus esfuerzos fueran suficientes para protegerse tanto a sí mismo como a sus colegas. Fue en este punto que el camarógrafo intentó dar un paso al frente, pero el jalón fuerte de Min hacia atrás fue mucho más poderoso de lo que esperaba. Para añadir el por qué Min hizo esto fue básicamente porque nadie era responsable de mantener al camarógrafo a salvo, más que él mismo. Con la pelea contra el jefe ya en marcha, ningún cazador tenía tiempo de cuidarlo más. Así que este fue un mensaje al que el camarógrafo no tuvo ninguna respuesta, pero quedó impactado por lo poderoso que parecía Min. Aunque físicamente era el rango S más débil, no solo su aura superaba completamente la suya, sino que su fuerza era muchos niveles mayor. Hizo una clara diferencia entre un rango S y un rango A. Esto nos lleva a una escena en la que me sorprendió bastante que no incluyera, ya que es un buen trabajo mostrando el impacto del largo alcance de la isla Jeju en todo el país. No sea la abuela y el abuelo, una pareja mayor donde uno estaba interesado en el raid y el otro no. El abuelo solía estar muy interesado en todo lo relacionado con la isla Jeju, pero últimamente se encontraba apartado de ella. La razón por la que estaba tan interesado antes era porque el día que la puerta se rompió por primera vez fue el día que perdió a su único hijo. Un evento que lo llevó a convertirse en un gran defensor de los cazadores también, ya que era la única manera de vengar a su hijo. De que durante años el abuelo donaría grandes cantidades de dinero a la asociación de cazadores, llenando su corazón de anticipación de que este raid sería el que lo vengaría. Estaba tan atrapado en ver que eso sucedería que los días previos al raid ni siquiera podía dormir. Esto por supuesto también lo llenó de altas expectativas, pero cuanto más ansioso estaba, mayor era la decepción, cuando estos raids terminaban finalmente en un fracaso. Así que fue durante el tercer raid que las noticias dirían todas las cosas que se estaban diciendo ahora, llevando al abuelo a sentir que había sido traicionado, de que todo resultó en una mentira. Los reporteros siempre decían cómo este raid iba a funcionar, pero con cada intento el resultado era siempre el mismo. Eventualmente el abuelo dejaría de hablar de los cazadores por completo, ya que había dejado de esperar lo único que más quería de ellos. Para él la subyugación de las hormigas era un sueño que se había ido hace mucho. Poco después, pero antes de que tuviera este cambio de corazón, la abuela mostraría su fe de principio a fin. Ella nunca perdió la esperanza de que estos cazadores pudieran vengar a su hijo. Se sentía mal de que los cazadores jóvenes fueran vistos siendo heridos, pero también animaba cada vez que hacían progreso, con cada guardia de la reina que el equipo eliminaba. Tanto ella como los vecinos a su alrededor podían ser escuchados gritando. Era un sentimiento de esperanza compartido por todo el país. Fue cuando solo quedaban 2 guardias que el abuelo se unió a ella, mostrando nada más que anticipación por el éxito de los cazadores que estaban luchando actualmente. Ambos estaban abrumados por la emoción mientras recordaban el último recuerdo que tenían con su hijo, una celebración por el trabajo que acababan de conseguir en la isla Jeju. Así que esta escena puede no parecer mucho, pero lo que sí da es una visión interna de la perspectiva de la persona común. En el episodio pasado, el presidente Go estaba preocupado por la fe menguante en la asociación de cazadores, y esto de aquí fue la escena perfecta para probar. Esa noción de que una nación entera dependía de ellos quedó realmente clara. Ahora, para la única estación de televisión que estaba reportando el raid, su índice de audiencia había alcanzado un nuevo récord de audiencia del 85%. Para dar contexto de cuánto es esto, incluso si Corea del Sur llegara a finales de la Copa del Mundo mañana, ningún estudio se acercaría siquiera a eso. Todos estaban mucho más interesados en que el país estuviera a punto de convertirse en uno de los pocos que han despejado exitosamente una puerta de rango S, con solo Estados Unidos, China, Rusia y Francia habiéndolo hecho antes. Este equipo de Corea y Japón estaban a punto de convertirse en el 7º en lograrlo jamás en la historia del mundo. Así que dado lo raro que era un acontecimiento como este, el director no podía evitar pensar en todo el dinero que estaba a punto de ganar. Fue entonces cuando se escuchó un aullido ensordecedor desde sus pies, junto con una actualización sobre la alarmante noticia de que los equipos japoneses se estaban retirando. Esto nos llevó a la pelea con la reina misma, que honestamente el anime hizo mucho mejor que el manga o que la novela ligera. Agregaron bastantes escenas de Cha y los paneles de que el manga retrató bellamente fueron llevados a la vida,
lo mejor que probablemente pudieron hacer, aunque todavía me gusta apreciar lo increíble que se ve en el manga. Fue justo después de ser curado del ataque de ácido que Ma activaría la habilidad de defensa de fortificación avanzada, permitiéndole soportar los ataques de la reina fácilmente. Ahora el resto saltaría y forzaría a la reina a una esquina, llevando a Baek a ver que este era el principio del fin para ella. Sus instintos revelaron exactamente cómo se sentía ella hasta que ocurrió el chillido. Una vez que la pelea terminó, que la novela y el anime mostrarían este breve momento de celebración, pero en el manga no había tiempo para esto. Tan pronto como la reina estaba muerta, el rey de las hormigas estaría ahí poco después. Sin embargo, justo antes de que apareciera el cazador, Ma recibiría la llamada confirmando la retirada del equipo japonés. Inmediatamente todos comenzaron a asumir que la situación era inútil, ya que si 20 cazadores de rango S no podían ni siquiera contener a las hormigas por 30 minutos, entonces, ¿cómo podrían los 6 de ellos defenderse de un ejército entero indefinidamente? Fue entonces cuando la situación empeoró aún más. Cuando él apareció, cuando los pasos del rey de las hormigas enviando escalofríos por sus espinas. Los cazadores presentes solo podían mirarlo con asombro. Kaeya sería la primera en reconocer que algo estaba increíblemente mal, ya que para un monstruo tan omnioso no podía sentir su presencia en lo absoluto. El rey de las hormigas era un ser que solo se podía percibir con sus ojos. Este era un nivel discreto de poder que solo había sentido una vez antes. Y eso fue de Sung mismo. Así que mientras miraba sin expresión el aura opresiva que emanaba este rey de las hormigas, solo podía imaginarse qué era luchar contra él, cómo era enfrentarse a Sung. Era un pensamiento aterrador que le hizo estremecerse y restringió su respiración. Ma como líder necesitaba tomar una decisión rápida aquí, pero por más lógico que fuera simplemente luchar contra el monstruo, una fuerte sensación de inquietud le impedía dar la orden. Fue cuando finalmente superó cada instinto básico que le decía que corriera, que el rey de las hormigas ya se había puesto detrás de él en un instante, moviéndose hacia la reina sin que un solo cazador lo notara. Era una velocidad que confirmaba que esto era, de hecho, una amenaza como ninguna que hubieran enfrentado antes. Así que no, simplemente no caminó como lo vimos en el anime, no comió a la reina de las hormigas tampoco. En cambio, rugió de forma tan amenazadora que llevó a todos de rodillas. No estaba claro si esto era un ataque o no, pero la pura intensidad de ello fue lo suficiente para paralizar a todos. Solo Cha permaneció de pie, aunque apenas. Fue entonces cuando el rey de las hormigas eligió enfocarse en ella, golpeándola en el lado de la cabeza y dejándola inconsciente. El resto de la pelea estaba representado muy fielmente al manga, pero difiere ligeramente en cuanto se trata de la novela. Así que por más impactante que fue ver a Cha neutralizada al instante, cada cazador presente sabía que mientras más dudaran, menos probable era que sobreviviera. Era una mentalidad que llevó a Ma a agarrar al rey de las hormigas con un abrazo de oso, restringiendo sus movimientos hasta que su oponente le cortara los brazos desde dentro. Fue entonces cuando Baek supo que tenía que intervenir, porque de no hacerlo significaba que Ma habría sido asesinado en ese mismo momento. Esto forzó al rey de las hormigas a cambiar de objetivos, derrotando a todos hasta que Ma entraría de nuevo. Resultó que los demás también habían sido curados, así que cada cazador, menos Cha, tuvo que recibir una paliza por segunda vez. Fue una vez que Ma regresó por tercera vez que finalmente el rey de las hormigas se dio cuenta de la existencia de un sanador. Verás, el camuflaje de Min estaba funcionando perfectamente. El rey de las hormigas realmente no tenía ni idea de dónde estaba, pero ahora sabía que Min estaba cerca. Había varias ideas que tenían que considerar. Una de ellas era usar a Ma como cebo, así que el rey de las hormigas decidió dañarlo constantemente dándole el tratamiento de Loki, pero se contuvo lo suficiente para mantenerlo vivo. De esa manera parecería que estaba a punto de matarlo, forzando a Min a tener que curar a Ma una y otra vez. Esto creó una salida constante de magia curativa desde la cual el rey de las hormigas pudo entonces descubrir la ubicación de Min. Verás, ráfagas pequeñas hacían imposible determinar de dónde venía, pero una corriente constante de magia eventualmente se volvería perceptible para cualquiera. Así fue como el rey de las hormigas encontró a Min, lo que finalmente llevaría a su muerte. Comer su cabeza entonces le permitió ganar la fuerza y el conocimiento de Min, lo cual es un tema que cubriré en un video de contenido extra un poco más corto. La forma en que este monstruo se convirtió en el rey de las hormigas es que en realidad era un pequeño tema secundario por sí mismo. Fue cuando el rey de las hormigas le preguntó a Baek dónde estaba el rey humano, que en la novela Baek delatraría directamente a Goto y diría que estaba afuera. Por más cobarde que fuera, Baek no tuvo otra opción más que usar a Goto como un medio para ganar tiempo para él y sus compañeros. Ahora, considerando que el resultado de la pelea de Goto aún es inconcluso, esperaré hasta la próxima semana para hablar sobre cómo salió eso. Te estás preguntando por qué Goto decidió llamarse a sí mismo el rey, te sorprendería saber que no fue por arrogancia por completo.
En realidad era una creencia firme que surgía de una posición que planteaba ocupar en el futuro, ya que los verdaderos planes de Japón era subyugar a Corea y crear un imperio. Goto sabía que la única persona viable para asumir ese trono era él, así que cuando realmente pensó en lo que el rey de las hormigas le estaba preguntando, Goto no tuvo ningún problema en confirmar que él era el rey. Para él tenía todo el derecho de serlo, solo era cuestión de tiempo antes de que tal posición se solidificara como verdad. Al menos eso es lo que pensaba. Pero sí, eso es más o menos todo por hoy y por este episodio. No olvides checar el video anterior y también que estoy preparando un video extra, como lo mencioné, para el video de Solo Leveling. Asegúrate de suscribirte si quieres ver más de este contenido. Hasta la próxima. Chao.